A lo largo de la costa francesa mediterránea, una familia forastera causa pánico y horror. Su historia se desarrolla en un lugar oculto, invisible para nosotros. El mundo de las hormigas. Allí abajo se libra una constante batalla por el alimento y el espacio. En la superficie o en los troncos de los árboles, se rechaza a las forasteras sin piedad. Como a esta pequeña. La hormiga argentina no mide más que 2 milímetros. A su lado, la hormiga carpintera negra nativa es gigantesca. Sola, la pequeña está perdida. Pero la hormiga argentina nunca está sola. Guerra de hormigas. Cuando esta familia ataca, ocurre algo excepcional. La lucha da un vuelco completo, porque esta vez hay muchas, y luchan con fuerza extraordinaria. Han cambiado las tornas entre la gigante y las pequeñas. En la costa mediterránea viven unas 160 especies distintas de hormigas. Cada una desempeña una función importante en el complejo entramado de la naturaleza. Las recolectoras llevan semillas y plantas al hormiguero y llenan las despensas de la colonia. En cada hormiguero, sus miembros solo trabajan en beneficio de su propia colonia. Las obreras realizan todas las tareas, buscan alimento, combaten contra los enemigos y cuidan a la prole. Los machos solo realizan una pequeña tarea durante un breve lapso, cuando toca producir la siguiente generación. Entonces aguardan a la única regidora del hormiguero, la reina. Trabajan duro tras el frío invierno. Una nueva generación pronto necesitará espacio. Pero la aparente calma es engañosa. Los científicos de toda Europa están muy preocupados por las hormigas. Ello se debe a que todas las especies de hormigas nativas están amenazadas por las argentinas. Los biólogos Olivier Blight y Eric Provost estudian un pequeño bosque cerca de Céreste, en el sur de Francia. Un buen lugar para observar directamente las consecuencias de la invasión. Me crié con las hormigas argentinas. Una vez llegan hasta aquí, ya es tarde para detenerlas. Habría que localizarlas cuando llegan a un lugar por primera vez. Eso nos permitiría hacer algo para erradicarlas. Pero en cuanto se instalan, es utópico creer que podremos librarnos de ellas.
Eric Provost lleva toda la vida estudiando a las hormigas autóctonas. Actualmente ve que cada vez son más escasas, mientras que las pequeñas hormigas argentinas proliferan. En algunas zonas ya han desplazado a las especies nativas. Llevo toda la vida estudiando a las hormigas y es muy triste lo que está pasando. No me gusta mucho la especie argentina. Son hormigas, pero este no es su sitio. Pero el suave clima mediterráneo les ofrece unas condiciones idóneas. La especie es originaria de Sudamérica, de Argentina. A principios del siglo XX, iniciaron su viaje a través del Atlántico. Difíciles de descubrir, llegaron a bordo de buques mercantes, ocultas entre las hojas de palmera húmedas y los miles de sacos de café, transportados desde Sudamérica a Europa. En Madeira formaron su primera gran familia hace unos 100 años. Luego desembarcaron en el continente. Nadie sabe dónde empezó exactamente la invasión. Pero está claro que fue el hombre quien les franqueó la entrada al gran paraíso europeo. En el nido invernal, las hormigas argentinas del bosquecillo se preparan para partir. Pequeños grupos salen de él en múltiples direcciones. Cuentan con un nuevo año para extender su dominio. Por tanto, deben construir nuevos hormigueros, conquistar recursos alimenticios y desplazar a los rivales. En un mundo de olores, se comunican por señales químicas y siguen rastros invisibles. Su nuevo hogar está a tan solo unos metros de distancia, pero en su mundo son como varios kilómetros. No hacen falta muchas. Con unas decenas de obreras es suficiente. Su nuevo hogar puede estar bajo una piedra, en un jardín o en una cueva abandonada. Al contrario que las especies locales no son quisquillosas. Esta reina, no obstante, no será la única que gobierne aquí. Contrariamente a lo que ocurre en los hormigueros nativos, en el de las hormigas argentinas, varias reinas comparten la cámara real. Es frecuente que haya en ellos de 15 a 20 reinas. Pronto empezarán a poner huevos. Los científicos deben estudiar la estrategia de las invasoras si quieren hallar el modo de detener su expansión. Buscan hormigueros para analizarlos en el laboratorio. Aquí, debajo de esta piedra. Podría haber uno. Estudiar su propagación en un lugar tan grande como un campo de fútbol es muy difícil. ¿Quién pertenece a quién? ¿Cuál de los hormigueros es nuevo y en qué fase está? Aquí hay algunas crías. Y una reina. Y aquí otra más. Olivier Blythe es un intruso y enseguida lo atacan. Que haya varias reinas en un hormiguero es una táctica para lograr el éxito. La ventaja es que cuantas más reinas, más crías producen. Y eso es muy importante para el poder de la colonia. Esta es la reina. Esa huida para una especie autóctona significaría la muerte. Si la reina se marcha, la colonia muere. En la de las hormigas argentinas, ella es solo una de varias y por tanto reemplazable. Olivier Blythe se lleva muestras al laboratorio.
quiere averiguar más datos sobre la agresión entre las diversas colonias de hormigas argentinas. Una mañana guerrera de principios de julio. En el bosquecillo, la familia argentina está construyendo un hormiguero. Necesitan más espacio y la búsqueda de alimento también es esencial. Las hormigas argentinas son omnívoras. Plantas e insectos son su principal alimento. Vivo o muerto, todo proporciona energía. Pero pronto, las provisiones de las inmediaciones ya no bastan. Con un ataque intentarán expandir su área de influencia. A tan solo unos metros está el nido de las hormigas recolectoras autóctonas. En el subsuelo, los machos ya han fecundado a la reina. Las obreras de la superficie son las primeras en detectar a las intrusas. Su señal química de alarma llega a las profundidades del hormiguero. Alertadas, las primeras hormigas soldado suben a la superficie para rechazar el ataque. Pero varias atacantes aisladas ya han penetrado en el hormiguero. La batalla comienza. Unas reconocen el terreno y otras atacan. Las diminutas argentinas muerden patas y antenas. Aún así, las recolectoras logran proteger la colonia. Pero tras solo unas horas, las intrusas conquistan incluso las cámaras más profundas. Entonces ocurre algo extraordinario. La reina se atreve a salir de la cámara real. Carece de experiencia en la lucha y la atacan enseguida. Las obreras argentinas le muerden las extremidades. Las diminutas mandíbulas son fuertes. Con una fuerza tremenda se agarran a la sorprendida reina. Aunque ella es 10 veces mayor, está perdida. No tiene escapatoria. Tras varias horas de ataque implacable, las pequeñas destruyen el mayor tesoro de la colonia. Y con ello, la aniquilan. En el laboratorio, Olivier Blight quiere analizar científicamente la guerra entre las hormigas. Las hormigas de la misma especie suelen luchar entre sí aunque sus nidos estén muy próximos. En la lucha por el alimento, estas hormigas argentinas de distintos puntos de la costa mediterránea tendrán que competir entre sí cada vez 100 contra 100. Estos dos nidos proceden de Francia y España. Se espera que luchen a vida o muerte. Pero ocurre lo contrario. Incluso comparten la comida. Para saber con quién deben compartirla, se sirven de su herramienta más importante, las antenas. Miles de vellosidades de la superficie actúan como lengua y nariz al tiempo. Las hormigas huelen y paladean con esos sensores extrasensibles.
y de ese modo distinguen al amigo del enemigo. Olivier Blythe descubre algunas diferencias en la conducta agresiva. Pero las hormigas argentinas trabajan juntas en vez de agredirse, como si todas perteneciesen a una colonia gigantesca. Los investigadores necesitarán cientos de experimentos. Es una tarea bastante ardua. Contar hormigas durante todo el día. 100 aquí, 100 allí. Y luego observar su comportamiento. Cuando cierro los ojos por la noche no veo más que hormigas. Vale, estas son de Marsella, estas de Sereste y 2 nidos españoles. Su diversa procedencia debería bastar para que se atacaran entre sí. Para averiguar por qué no lo hacen, los investigadores analizan el olor de las hormigas. Los miembros de una misma colonia comparten la misma fragancia, una sustancia química hecha de minúsculas moléculas. Impregnada en todo su cuerpo y tan única como una huella dactilar, les permite reconocerse. Los científicos toman muestras de ese cóctel y las analizan. El resultado es asombroso. La principal colonia es enorme. La línea azul oscura muestra el perfil químico de las obreras de un nido español. Es parte de la colonia principal. La curva de azul claro es el perfil de las obreras recogidas en Marsella. Como se ve, los dos perfiles coinciden totalmente. Hay unas diferencias mínimas, pero son de carácter cuantitativo y no desencadenan la agresión. Estas obreras no se pelean entre ellas, aunque vivan a miles de kilómetros de distancia. Casi todas las invasoras argentinas parecen estar relacionadas entre sí y colaboran más allá de la frontera de sus colonias. Forman, por tanto, un superorganismo gigantesco. Así, ahorran energía, que es esencial para luchar por la supremacía. El agua es valiosa y escasea en los calurosos meses veraniegos. Cada gota se aprovecha. Una vez sacian su sed, almacenan el líquido en el abdomen y lo llevan al hormiguero. El nuevo nido de las hormigas argentinas sigue comunicado con el nido de origen. Con cada contacto, las hormigas saben en un instante quién pertenece a la colonia. Todos los nidos colaboran también en la búsqueda de alimento. A tan solo unos metros, una colonia de hormigas Afaenogaster autóctonas han creado hace años un hormiguero. También están buscando alimento. Una de las obreras ha encontrado algo. De inmediato deja un rastro para guiar a sus otras compañeras de nido. En el viaje de regreso al nido, pasa peligrosamente cerca de las argentinas. La atacan de inmediato. Pero ella es mayor y más veloz. Ha escapado. De esta se ha librado. Pero ya ha dejado el rastro de feromonas para sus compañeras, y éstas lo siguen. Un error fatal. El ataque de las hormigas argentinas es rápido y preciso. Las patas y las antenas son las herramientas más útiles de las hormigas y por tanto los primeros objetivos del ataque.
Lo importante no es su tamaño, sino su número. Al colaborar varios nidos, en pocos minutos se convierten en centenares. Y luego, en cientos de miles. Sobre cada hormiga nativa se abalanza un montón de hormigas argentinas. Es un campo de batalla. Ni siquiera el nido de las Afaenogaster se libra del ataque. Y la lucha termina con una catástrofe. Han llegado a la reina, el mayor tesoro de la colonia. Una vez muerta, la colonia está condenada. El superorganismo no solo provoca miedo, horror y destrucción cerca de Sereste. Las hormigas argentinas suponen un gran problema, sobre todo para la biodiversidad entre ellas. Ejercen una notable influencia sobre la fauna y los insectos y sobre otros elementos. Alteran la estructura del ecosistema. Son un grave problema. Al contrario que en su lugar de origen, las invasoras no tienen enemigos en Europa, como parásitos u otras hormigas argentinas de otros nidos, lo que les permite expandirse por toda la costa mediterránea. Durante décadas se han hecho con el poder sin que casi nadie lo advirtiese. En ese tiempo han creado el mayor organismo del planeta, que abarca varios miles de kilómetros, desde Francia, pasando por España y hasta Portugal, y hacia el este hasta Italia. Las Islas Baleares, Córcega y Cerdeña sufren la invasión en la actualidad. También al Parque Nacional de Doñana, de la costa andaluza, han llegado ya las invasoras. La naturaleza parece intacta aquí, pero algunos puntos ya han sufrido cambios drásticos. Una de las características del parque son los grandes alcornoques centenarios. El parque es un lugar demasiado caluroso y seco para las hormigas argentinas. Pero a la sombra de los alcornoques hay humedad. No se sabe bien todavía cómo lograron llegar aquí las invasoras. Los alcornoques les ofrecen a los científicos una oportunidad única. Podrán estudiar la invasión en un área bien definida. Lo que los investigadores como Jim Cerdá esperan es que si logran entender las tácticas de las hormigas argentinas podrán impedir que se sigan propagando. Es evidente que fue el hombre quien trajo la hormiga argentina a Doñana. Tampoco se sabe exactamente la fecha, es aproximada, pero desde luego ha sido el hombre quien la ha introducido porque empezó por las casas de Doñana. Cerdá cree que la gran ventaja de las hormigas argentinas es su gran rapidez. Y quiere comprobarlo con un experimento. Pequeñas moscas de la fruta, un manjar para las hormigas. Y un buen modo de ver la carrera de hormigas y necrófagos tras el alimento colocado en el suelo. ¿Quién llegará antes al objetivo? ¿Y a qué velocidad?
La primera es una hormiga argentina. Medir la temperatura es importante. Sim Serdar repite el experimento bajo decenas de árboles y a distintas horas del día. El resultado obtenido siempre es similar. El resultado nos ha sorprendido mucho porque esperábamos que la hormiga argentina fuera menos eficaz y resulta que no, que de todas las hormigas que tenemos ahora mismo en Doñana, la hormiga argentina es la más eficaz en encontrar los cadáveres de insectos. Pero tiene una limitación muy fuerte por la temperatura. En las zonas donde hace mucho calor o a las horas del día que hace mucho calor, ella no puede, y en ese caso es cuando pueden trabajar las hormigas nativas. Como son más rápidas, les arrebatan la comida a las otras especies. Otra táctica para vencer a los rivales. Porque cuanto mayor es la colonia, más alimento necesita. La cabeza de un pájaro muerto proporciona preciadas proteínas y la atacan enseguida. No obstante, hay otros que quieren participar en el banquete. Pero las hormigas argentinas no comparten y no toleran que les disputen la comida. El caparazón del escarabajo es demasiado duro para matar a este. Pero los mordiscos en antenas, patas y articulaciones bastan para ahuyentarlo. Los científicos discuten sobre la influencia de las hormigas argentinas en todo un ecosistema. Todavía no está claro si a otras especies, anfibios, aves o roedores, les afecta la invasión. Solo se sabe que a donde llegan las hormigas argentinas ya no queda espacio para otras hormigas. Son demasiado fuertes, rápidas y poderosas. En el bosquecillo cerca de Sereste ya está terminado el nuevo nido. Bajo una piedra han excavado galerías. El nido es pequeño y no muy complejo. No tiene cámaras y no alcanza más de medio metro de profundidad. De ese modo, la guarida de la familia puede trasladarse rápido. Su nuevo hogar es flexible, al contrario que los de las hormigas locales. Las hormigas argentinas llevan una vida de actividad perpetua. La mayoría de ellas busca alimento sin parar. Un saúco cercano al nido parece prometedor. Además de las dulces bayas, puede ofrecer algo más. Los pulgones chupan las hojas de las plantas. Estos parásitos no son atacados por las hormigas. Todo lo contrario. Llevan un tesoro dentro de sí. Un líquido dulce lleno de energía. El mielato. Es muy apreciado por las hormigas.
A cambio del preciado alimento, las hormigas protegen a los pulgones de depredadores como las mariquitas. Ambas especies se benefician, pero la planta queda dañada. Con el abdomen lleno, regresan al nido. Los árboles del bosquecillo pronto quedan invadidos y las hormigas locales se quedan sin mielato. Los biólogos Olivier Blight y Eric Provost quieren averiguar con qué rapidez logran el control las hormigas argentinas. Aquí en Sereste ya es tarde para ello. Necesitan un sitio que todavía no esté tan invadido como este. El idóneo sería una isla. Córcega es muy interesante por su rica biodiversidad. La isla alberga especies endémicas de flora y fauna. Y allí podemos encontrar más de 80 especies de hormigas. Las hormigas argentinas llegaron aquí a la isla del mismo modo que al continente hace cosa de un siglo. De nuevo fue el hombre quien las llevó. Lo que los investigadores esperan es averiguar detalles sobre la invasión argentina y su influencia sobre la flora y la fauna. Muchos de los árboles grandes ya están plagados. Los científicos buscan la línea de vanguardia de la invasión. Cuando Blight vino aquí hace 2 años en busca de hormigas, encontró algunas argentinas, pero también muchas especies locales. ¿Y ahora? Ponemos miel como cebo para las omnívoras, que prefieren el dulce, como la hormiga argentina. El atún es para las que prefieren la carne. Y las galletas son para las hormigas granívoras. Hay algo para cada cual. Como se esperaba, las primeras en llegar son las hormigas argentinas, y enseguida atacan a la miel energética. Los científicos esperan. Pero no aparece ninguna otra especie. Las hormigas argentinas consumen incluso el aceite del atún. Esperaremos unos minutos más para asegurarnos de que no hay hormigas de alguna especie local. Esperan en vano. Ninguna hormiga autóctona acude al variado buffet, solo las hormigas argentinas. Como a 1 kilómetro de distancia, Olivier Blight encuentra lo que ha buscado inútilmente en el continente. Un lugar que las hormigas argentinas aún no han invadido del todo. Aquí está el frente de la invasión. Enseguida hemos encontrado algunas hormigas locales, pero también ejemplares de las argentinas. Allí arriba, por ejemplo, hay un nido grande de hormigas argentinas. Y aquí tenemos uno de hormigas locales. La cosa está clara. Las hormigas argentinas no avanzan siguiendo una línea concreta. En algunos lugares aparecen de repente, con frecuencia introducidas por los humanos. Nosotros somos los que estamos acelerando la invasión. Utilizando diversos métodos, los científicos analizan la comunidad de hormigas locales. Nunca se ha hecho con tanto detalle. Instalar trampas es parte de la tarea. Cada especie que caiga en ellas aportará datos. Hay muchas incógnitas por despejar. ¿Qué especies viven aquí? ¿Cómo reaccionan ante la llegada de las invasoras? ¿Y en qué grado les ha afectado la invasión de las hormigas argentinas?
Otro método que usan es la búsqueda. Y pronto descubren algo inusual. Aquí hay una tapinoma. ¿Ah, sí? ¿La coges? Sí. El contenido del aspirador narra la historia de una brutal lucha territorial, con un rasgo distintivo. En los puntos donde encontramos esta especie, la tapinoma, las hormigas argentinas no aparecen. ¿Habrá aparecido una especie lo bastante fuerte como para desafiar a las invasoras? ¿Podría usarse la Tapinoma corsa contra las hormigas argentinas? La recogida de muestras se prolonga semanas y meses. 1, 2, 3, 4. Hay mucha diferencia de una parte a otra. Ahí a la derecha solo hay hormigas argentinas. Y allí a la izquierda solo hormigas nativas. El estudio de los franceses indica que la Tapinoma es capaz de resistir el ataque de las hormigas argentinas. No obstante, es demasiado débil para poder expulsarlas. El avance parece imparable. Debido al calentamiento global, también el norte de Europa está amenazado por la invasión. Porque el clima suave permite que las hormigas argentinas sobrevivan a los inviernos norteños. En la Universidad de Múnich hace muchos años que se investiga sobre las hormigas. Las hormigas argentinas no despertaban mucha atención, pero ahora la cosa ha cambiado. Deberíamos ponernos en el peor de los casos. No podemos pensar que estamos a salvo solo porque no sobrevivan a los inviernos alemanes. Debemos estudiarlas a fondo, buscar soluciones y estar preparados. Por lo tanto, los investigadores analizan el lenguaje de las hormigas. Su nido artificial se comunica con una fuente de alimento, miel dulce. Solo tardan unos minutos en encontrarla. Los científicos observan que las hormigas dejan un rastro invisible de feromonas hasta el nido, siempre siguiendo la ruta más corta. Las moléculas químicas de ese rastro proceden de una pequeña glándula en el abdomen de las hormigas. La idea de los científicos es extraer esa sustancia de la glándula y luego trazar un rastro distinto. Extraer una glándula de solo unas centésimas de milímetro requiere pericia y paciencia. Pero lo ha conseguido. Con el líquido de la glándula, trazan un nuevo rastro. Y ahora cambiarán un puente en el lugar del experimento. Si la idea funciona, las hormigas ahora deberían hacer un desvío. Y efectivamente, así es. Siguen el rastro de los científicos. También podemos fabricar esas feromonas y utilizarlas en el medio natural para manipular e interrumpir la información que le llega a toda una colonia.
y así alterar su funcionamiento. A la larga, las hormigas ya no podrán encontrar comida con eficiencia, lo que provocará que la población no pueda seguir desarrollándose y la colonia acabará muriendo. Sería un medio para controlarlas, pero todavía son experimentos de laboratorio. Nadie sabe si funcionarían a gran escala en la naturaleza. En el bosquecillo el verano llega a su fin. Y la prole de las hormigas argentinas está creciendo. Los huevos y las larvas se llevan a todas partes. De ese modo todo sigue en marcha. Sus genes determinan que estén en continuo movimiento. Así que están preparadas por si surge algún imprevisto. Los huevos y las larvas deben alimentarse continuamente y limpiarse de parásitos. Solo así podrán desarrollarse y engrosar el ejército de las obreras. Las hormigas pronto matarán al 90% de sus propias reinas. Las reinas jóvenes son más productivas y su prole más numerosa. Pero ¿qué consecuencias tiene la guerra de las hormigas para las especies por encima de ellas en la cadena alimenticia? En el Parque Nacional de Doñana, un equipo de investigadores busca respuestas para esa pregunta. Creen que podrían encontrarla estudiando los alcornoques mediterráneos. Hemos escogido los alcornoques porque en Doñana, que es casi todo matorral, forman como una isla en el matorral y bueno, es como un ecosistema cerrado, se puede considerar un ecosistema cerrado. Y por eso hemos cogido pues 10 alcornoques que no tienen hormiga argentina y otros 10 que sí que están invadidos. Para ver el impacto de las invasoras en el ecosistema cerrado de los alcornoques, los científicos primero deben averiguar quién vive en él. Insectos, anfibios y mamíferos. Colocan trampas para cada grupo. Cercan los alcornoques. Las trampas para los insectos se llenan de agua jabonosa. Sorprendentemente, las hormigas argentinas ni siquiera retroceden ante ella. Durante varios años, los alcornoques son objeto de estudio. Se toma nota de cada animal encontrado. Por los resultados del estudio, los biólogos deducen que sus peores temores se confirman. Allí donde hay presencia de hormigas argentinas, la fauna sufre cambios. Porque las argentinas no solo matan a las hormigas nativas. Su masa total en un árbol es mucho mayor que todas las hormigas nativas juntas. Como son más agresivas, podrían desplazar incluso a animales mayores. En el sótano de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla se guardan todas las muestras recogidas en el campo. La mayoría de los animales que viven en los alcornoques y que se alimentan dentro de ese pequeño ecosistema. Un círculo vital que acaba destruido por las hormigas argentinas. Pienso que es una amenaza grande porque, al menos a nivel de la comunidad de hormigas,
desplaza a todo el resto de especies. Entonces ya ahí tiene un efecto grande sobre la comunidad de hormigas, y luego a otros niveles del ecosistema pues hemos visto que puede afectar, pero más o menos negativamente, porque hay especies que no aparecen en los alcornoques que están invadidos o porque la abundancia es menor. El análisis de todo un ecosistema es muy complicado. Pero también está lleno de momentos emocionantes. Esta es una fase muy interesante del estudio, porque podemos ver directamente la influencia en cada especie. Cada vez que abrimos un estómago, nos intriga ver si encontramos hormigas o no. Eso es imposible en el campo, pero aquí, al diseccionar los animales, obtenemos datos sobre la cadena alimenticia en los árboles. Pesa 100 gramos. 100 gramos. Justo. Los científicos hallan una influencia clara en los anfibios. El sapo corredor, por ejemplo, se alimenta de hormigas argentinas. Y como son tan numerosas, los sapos también están aumentando. Pero hay especies que no comen hormigas argentinas y acaban desplazadas por la ausencia de otro alimento. Con todo, estos estudios solo acaban de empezar. Investigar las consecuencias a largo plazo llevará algunos años. Ha llegado el otoño al bosquecillo. En el nido de las hormigas argentinas, la nueva generación debe aprender a luchar. Están en marcha. La batalla por la supremacía continúa. Su último ataque de este año es contra una colonia de hormigas carpinteras negras. Varios miles de ellas viven dentro de este tronco. Perciben la amenaza, aun cuando la avanzadilla es difícil de descubrir. Las exploradoras son las primeras. Se ocultan en las pequeñas grietas, pero las han descubierto. Las hormigas carpinteras son luchadoras fuertes y tenaces, y su tamaño las hace parecer superiores. Calibran la situación. Sus enormes mandíbulas trituran a sus diminutas agresoras. El primer ataque es rechazado con contundencia. Los preciados huevos deben protegerse rápido. El siguiente ataque está en marcha. Y es imparable. Pero esta vez llegan en mayor número. Las patas de las hormigas argentinas, de solo unas décimas de milímetro, se clavan en el tronco. Ni siquiera las grandes hormigas carpinteras pueden resistir a este ejército. Tanto en el tronco como en el suelo, el hogar de la colonia se convierte en campo de batalla. No hay posibilidad de escape. Las atacantes usan las mandíbulas, cortando las antenas de las adversarias.
Privadas de sus sensores más importantes, no podrán defenderse. La batalla continuará durante semanas, pero el resultado es sabido. Las hormigas argentinas no retrocederán. Luchan hasta la muerte. Y da igual cuántas mueran, seguirán siendo más que sus adversarias. Y las matarán una tras otra. Ha concluido un año de guerra. Pero vendrán más. Pronto aparecerán nuevos grupos y crearán nuevos nidos. Se mantendrán en contacto y trabajarán juntos. Seguirán matando, atacando y destruyendo los nidos de las hormigas nativas, tanto a las obreras como a la prole y a las reinas. Por ahora ni la naturaleza ni el hombre saben cómo pararlas. Su ansia de poder sigue en aumento y convierte a la supercolonia europea de hormigas argentinas en el mayor depredador del planeta.